Buenas las tengan, amigos de los expulsados, bienvenidos al chismecito mágico de FOTMOB y los expulsados. Señoras y señores, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Una noticia interesantísima, muy interesante sobre lo que sucede con Joaquín Velázquez, el ex auxiliar técnico del equipo de Cruz Azul. Ya habíamos hecho un video anteriormente de este caso, presentamos lo que se tenía, todo lo que sucedió con este personaje, y ahora resulta que este personaje, Joaquín Velázquez, ya salió libre del reclusorio de Almoloya. Parece ser que no se le encontraron pruebas como se lo habían imputado desde un principio, porque alegaba de que este señor le habían robado la identidad. ¿Qué dice la nota? Dice: Joaquín N. fue puesto en el bote el pasado martes después de ser acusado de estos delitos medios raros, medios locos, y sin embargo, la noche de este lunes se anunció su puesta en libertad, después de que el propio acusado demostró que se encontraba en los Estados Unidos por motivos laborales durante el periodo en que supuestamente se habrían cometido estos ilícitos, que se le imputaban desde el año 2013 al 2018. Además, desde una columna que en este caso fue David Medrano, también se adjuntó que ese 13 de febrero se habían creado 4 empresas a nombre de Joaquín Velázquez Elvira, o sea, de este personaje. Ese 13 de febrero del 2013, para que pongan atención. Y bueno, en este tiempo, Joaquín Velázquez era asistente del Puebla. Y pues bueno, en ese mismo día se encontraba con los Camoteros en Estados Unidos celebrando un partido amistoso en Colorado. Supuestamente este señor ya había presentado 50 pruebas que autentificaban que le habían robado la identidad. La pregunta es, señoras y señores de los expulsados, la pregunta es: ¿por qué lo escondió? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no explicó que tenía este problema a los equipos donde militó? ¿Por qué no lo dijo? Eso sí está muy raro. En fin, supuestamente dice también la nota que Cruz Azul no lo ha dado de baja, al menos en el registro está todavía Joaquín Velázquez en la máquina. Así que, señoras y señores, este chismecito pues va a estar muy bueno y le vamos a dar continuidad de todo lo que suceda en este caso de Joaquín Velázquez y Cruz Azul. Así que, señoras y señores, lo único que tienen que hacer para disfrutar todas las noticias habidas y por haber del mundo mundial es solamente bajar la aplicación de FOTMOB. Aquí abajo en la caja de descripción te voy a dejar el link para que disfrutes de la aplicación, porque es totalmente gratis, ya que la gorra, quien le corra. Una de las quejas más comunes de los seguidores del fútbol mexicano es la forma en la que su nivel ha disminuido, que se ha deteriorado por los manejos de sus dueños y los federativos de la liga, que cada vez se ha perdido el carácter ofensivo y espectacular que llegó a tener a finales del siglo XX. Es imposible voltear a ver el pasado y reconocer la influencia que tuvieron algunos jugadores y entrenadores cariocas en la historia del fútbol mexicano. No obstante, en la actualidad las cosas han cambiado. Los jugadores brasileños de calidad hoy en día están escaseando en la Liga MX. Existen algunos datos que son importantes y que demuestran que el jugador verde-amarela en mayoría es un futbolista formado en fuerzas inferiores de un buen club, que ha llevado un proceso serio y exitoso. Y tiene clavado en la mente que debe encontrar un cupo en una potencia europea, o incluso, si no le alcanza la calidad, por lo menos puede ir a forrarse de dinero al fútbol árabe o asiático. Sin embargo, ante esa ambición, en nuestro país cada vez más son menos los futbolistas del Brasil que llegan con buen cartel, que cumplen con las expectativas generadas y, por lo regular, terminan siendo incluidos en la lista de los petardos que han llegado de las tierras del jogo bonito. Futbolistas que están muy lejos del concepto ideal del jugador brasileño al que estábamos acostumbrados. Lo anterior se conecta con el presente de los Pumas, equipo que a lo largo de su historia ha tenido brasileños que han sido clave para la obtención de sus títulos, que marcaron diferencia en la liga y que justificaron el ingreso al club con cada uno de los partidos que portaron su camiseta. En la actualidad, los universitarios se fortalecieron con 3 jugadores que provienen del país de la samba. El problema es que Diogo, Rogério y Meritao están muy lejos de la clase, el tipo y la jerarquía de jugadores como Tita, el Negro Santos o el Tuca Ferretti, por mencionar algunos.
Al desmenuzar la realidad del fútbol brasileño, se entiende a la perfección por qué tres tipos de poca monta, con carencias futbolísticas evidentes, bastante troncos y ocupando una plaza que bien podría disputar un jugador local de fuerzas básicas, los refuerzos de Pumas la están rompiendo en la liga. Sin embargo, el hecho de que los anteriores tengan un nivel más cercano a Maranhão, a la versión que ofreció en la Liga MX de Almiña o Alemão, es una situación que da para un análisis profundo sobre cuál es la realidad de hoy en el fútbol mexicano. Es por eso que hoy te presento Adiós al Jogo Bonito. ¿Por qué ya no vienen a la Liga MX mejores jugadores brasileños? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. El Jogo Bonito es un estilo de juego reconocido, es una característica y toda una idiosincrasia que se originó en la década de los 70 gracias a un hombre en particular, llamado Edson Arantes do Nascimento o Rey Pelé. Esta unión del sustantivo juego y del adjetivo calificativo bonito, según Wikipedia, el brasileño Vildir Pereira alias Didi fue uno de los primeros en utilizarlo para referirse a un estilo de fútbol agradable y ofensivo. Su variante en inglés, Beautiful Game, se atribuye al presentador Stuart Hall para hablar del Manchester United a finales de los años 50. Sin embargo, en la actualidad, la unión de estas palabras se remite a Brasil, a su mística, a su estilo de fútbol y, a pesar de que no existe una definición formal de Jogo Bonito, cuando alguien lo invoca, es obligatorio pensar en tipos como Ronaldinho, Robinho, Ronaldo Nazario, Kaká, Neymar, Bebeto, Romario, Careca y muchos más. A partir de las características de los antes mencionados es posible encontrar puntos en común. De hecho, a pesar de ser jugadores con estilos de juego y características físico-atléticas diferentes, los anteriores fueron tipos descarados que hicieron jugadas que pudieron haber definido de forma sencilla, pero el lujo era algo automático y obligatorio, algo que ya venía incluido en su chip, y por lo mismo fueron los referentes de su equipo y unas estrellas a nivel mundial. En el fútbol mexicano solo se tuvo la oportunidad de ver a algunos jugadores de este tipo cuando estaban en el final de su trayectoria y ya iban de salida. De hecho, Bebeto tuvo un paso muy discreto a malo en los Toros Neza. Yalmiña solo vino a robar y Ronaldinho vino a sacar cierta magia, a comerse algunas papayas jadeantes y a armar unas megapedas locas. Pero estuvo muy lejos de lo que el público mexicano hubiera esperado de él. Sin embargo, hace algunas décadas en México se le relacionaba al jugador brasileño con el Jogo Bonito. La afición se llegó a emocionar con el simple hecho de que le trajeran un refuerzo brasileño. A pesar de que en los 70s, 80s y 90s llegaron futbolistas con poco cartel, no tenían la fama de venir de un equipo grande de Europa o del fútbol paulista. Jugadores como Caviño, Tita, Edu, Antonio Carlos Santos, Osmar Donizete, Antonio Nelson Ciña o como Toniño, el bíblico, fueron jugadores que dotaron de identidad carioca al ataque de sus equipos, que desquitaron cada peso que ganaron y que fueron responsables de que el fútbol mexicano de su época tuviera un mayor nivel ofensivo, que la liga fuera mucho más amena y competitiva, y por este tipo de jugadores se creó en la afición la idea de que un jugador carioca era sinónimo de un crack, de un tipo habilidoso, desequilibrante, vertiginoso y vistoso, y con una técnica individual por encima del refuerzo extranjero promedio. Lamentablemente, con el paso del tiempo, cada vez más llegaron al fútbol mexicano brasileños que han tenido muchas dificultades para trascender en la liga. De hecho, el nivel de los extranjeros que provienen del país de la samba y la caipiriña ha sido cada vez menor. Lo anterior tiene una doble respuesta. El futbolista brasileño, el que tiene las condiciones, ha sido formado en los clubes importantes y predica el Jogo Bonito. Ese es un producto que está fuera del alcance de los promotores y los dueños de los equipos mexicanos. Pero también se han dado casos donde un promotor ha logrado colar a cualquier hijo de vecino, le ha puesto una camiseta de fútbol y ha hecho un buen negocio. Y eso lo veremos en el siguiente punto. Actualmente, Diogo de Oliveira es la sensación en el Olímpico Universitario. Ha tenido una participación sobresaliente en la Conca Champions de este 2022.
Su paso por el fútbol mexicano le ha dado al profe Lilini la oportunidad de trabajar con él, de sacar lo mejor de sus condiciones y ha explotado su altura, su resistencia física, su entrega, su fortaleza física, la inteligencia que tiene para manejar su cuerpo y es sin duda una pieza clave para entender el extraño funcionamiento de la escuadra auriazul. Sin embargo, muy pocos saben cómo es que este jugador llegó a nuestro país, pues hace algunos años quedó marginado del fútbol brasileño. No hubo ni quien solicitara de sus servicios, es más, ni regalado lo querían. Por tal motivo, este se alejó de las canchas, tuvo que trabajar en la parrilla de una cadena de comida rápida y contribuir con la economía familiar, sobrevivir en pocas palabras. El gigante brasileño ha relatado que llegaba por las tardes a su casa y se encerraba en su cuarto a llorar porque la vida le estaba dando una lección. Afortunadamente, encontró acomodo en el fútbol uruguayo, siendo campeón con el modestísimo Plaza Colonia. Luego, Miguel Mejía Barón lo vio y así llegó a reforzar a unos Pumas surgidos de capital humano y técnico. Igor Meritao es un tipo que tuvo la oportunidad de mostrarse en un club importante como lo es el Botafogo. Pero ahí su participación fue muy discreta, por sus carencias técnicas, por no cumplir con las características futbolísticas que exige el club y porque era un jugador más del montón. Su club no hizo válida la opción de compra y lo regresó al Ferroviaria. Posteriormente fue cedido al Club Paraná de la División D del fútbol brasileño, que es el equivalente a una cuarta división. Un equipo fundado en 1989 y que para el 2023 jugará en la segunda división de Brasil. Es importante señalar que para Internet su carrera es un misterio y que Transfermarkt solo tiene sus registros desde que es jugador de los Pumas. Un dato curioso sobre este tipo es que no se conoce cuál era su valor previo a la llegada a los Pumas. En la página de Transfermarkt solo aparece su historial de préstamos a partir del 2019 y que la única transacción que se ha dado en su carrera es el valor que puso el equipo de Ferroviaria y que en caso de que los universitarios quieran hacer válida la opción de compra, deberán soltar 1.2 millones de euros. José Rogerio de Oliveira Melo fue el tercer brasileño bajo las órdenes de Lilini. Es un tipo que cambió radicalmente su vida y lo anterior se puede reflejar en las fotos que ha colgado en su cuenta de Instagram, pues previo a su llegada al Pedregal, sus publicaciones lo retrataban en estadios vacíos, lo cual puede obedecer a la pandemia o a las divisiones en las que jugó. Rogerio es un jugador cuyos registros inician en 2011 con el Porto Quararú. Este jugador llamó la atención por dos cosas. La primera es que ha militado en más de 10 equipos a lo largo de su carrera. Y la segunda es que su mejor época, cuando militaba en el Sao Paulo, su carta llegó a costar 1.75 millones de euros. En entrevista, Gerardo Galindo declaró que él y Lilini analizaron los refuerzos que llegaron para el Grita México 2021, que no adquirieron a futbolistas improvisados y que desde un inicio se dieron cuenta de sus capacidades, pero que tardaron un poco en funcionar. Sobre todo por el tema de la adaptación a la liga y por el tema del idioma. Sin embargo, es importante mencionar que a Pumas les vendieron bultos con respecto a los brasileños que marcaron una época en México y que Lilini ha encontrado la forma de sacar jugo de ellos. Porque estos futbolistas brasileños han destacado por su esfuerzo, por su temple, por su sacrificio que ofrecen en cada partido. Pero están muy lejos de sobresalir por su técnica o el tan deseado jogo bonito. Lamentablemente, por la liga han desfilado una serie de casos de jugadores infames, troncos, malos, que parece que la vida les dio dos piernas del mismo perfil y que cualquier chavito de fuerzas básicas haría un mejor papel en el equipo que ellos. Uno de los equipos que ha corrido con menor suerte, que ha sido víctima entre los promotores que hicieron negocios muy jugosos con los directivos al venderles cualquier tronco, fue Cruz Azul. Pues en sus filas han militado los peores brasileños que han llegado a la Liga MX. Francinilson Santos Meireles, alias Marañao, ha sido uno de los fichajes más lamentables en la historia de la máquina. Previa a su llegada a la Noria, lo único que se conocía de este jugador fue su formación con tan solo 11 partidos con un club de divisiones inferiores llamado Bahía, y su única referencia era un video donde se lesionó, él solo, en el momento que intentó hacer una segunda finta a su marcador. Lamentablemente su rival no se comió la finta y terminó pisando su propio pie de apoyo. En el momento de su caída, el público en las gradas dejó escuchar su risa y el jugador quedó tendido en el césped. Este mequetrefe participó en 32 partidos de la Liga MX, en 6 de Copa y en 6 de Libertadores.
No registró gol en el torneo nacional y su única anotación la hizo en competencias sudamericanas. Se puede definir como un jugador con poco talento, muy predecible para los defensas y que no tenía la técnica ni las habilidades para ejecutar los desbordes y tiros que su imaginación le dictó. Actualmente juega para un conjunto de la Liga Catarinense, que es un campeonato pequeño del estado de Santa Catarina en Brasil. Vale la pena señalar que Maranhão ha vestido más de 17 camisetas en tan solo 11 partidos. En la mayor parte de sus transacciones se ha dado como préstamo o ha llegado como agente libre. En el 2015, Cruz Azul se vio la necesidad de llenar el hueco que dejó Pavone. Para ello, se hizo de los servicios de un brasileño blanco, rubio y poco habilidoso que provenía de un equipo llamado Portuguesa en la segunda división brasileña llamado José Carlos Toffolo Jr. alias Alemão. Sin embargo, este tipo tenía más carisma que talento y se ganó el cariño de la afición cementera. Los registros de Alemão tienen origen en el Santos B en el 2008. Posteriormente estuvo sin equipo un par de años hasta que encontró acomodo en el Udinese de la Liga Italiana. Pero en la primera oportunidad lo vendieron al Vicenza por 50.000 euros y este equipo le sacó 250.000 euros en corto para prestarlo al Varese por 300.000 euros. Al finalizar, no hubo opción de compra y regresó a Brasil, donde deambuló por 6 equipos de enero del 2012 a diciembre del 2014. Durante este periodo vistió las camisetas del Cataduvense, Guarantiguetá, Ponte Preta, S Vitória, Chapecoense y Portuguesa. Con la máquina jugó 14 partidos, metió 3 goles y puso 4 asistencias. Con este registro, muchos cementeros no lo bajaban de crack ante la falta de jugadores buenos. Desde hace muchos años ha jugado en ligas de divisiones inferiores, tanto brasileñas como en Holanda. Y desde el 2020, el valor de su carta está en blanco en el portal Transfermarkt. Por otro lado, las Águilas del América es otro equipo que cayó en las redes de jugadores verde-amarelas que fueron vendidos con gran cartel, pero que solo hicieron un papelón en el nido. Yalma Feitosa Díaz, mejor conocido como Yalmiña, es uno de los peores fichajes en la historia de este club. En realidad, la palabra que se debió ocupar con este sujeto fue la palabra decepción, porque llegó al fútbol mexicano con gran cartel. Era un fichaje del que se esperaba mucho a diferencia de los brasileños que ha traído Pumas o Cruz Azul en los últimos tiempos. Yalmiña jugó en equipos como el Flamengo, Palmeiras y el Deportivo La Coruña. Antes de que llegara al nido, fue un jugador que tuvo aparición en 138 encuentros en la Liga Española, 18 apariciones en la Champions League, 11 en la UEFA. Registró más de 11.000 minutos, 48 goles y 9 asistencias en el fútbol europeo. Su estilo de juego era atrevido y descarado. Solía ser un tipo que sacaba jugadas que no estaban en el guión, engañaba a sus oponentes con fintas, rabonas, regates muy vistosos y en el fútbol español mostró que tenía un toque privilegiado. Algo que contrasta con sus 4 partidos, un gol y 132 minutos con la camiseta de las Águilas. Su actitud, su empeño y su fútbol fueron muy malos, al grado que Ruggeri perdió su puesto por no alinearlo. Otra de las infamias que llegaron a Cuapa fue Marcio Delvi da Costa alias Fantic, quien se unió al ataque a Iván Zamorano y a Cuauhtémoc Blanco. Esta farsa llegó a Cuapa cuando La Puente quería reforzar el ataque. Por tal motivo, los promotores le llevaron videos de algunos delanteros. Carrillo y Manolo se maravillaron con un brasileño que llevaba 6 años jugando para el Avaí Fútbol Club. Una comitiva azulcrema se lanzó a verlo jugar al Cono Sur y todo le salió muy bien. Fantic pudo anotar en su debut, pero con el tiempo fue relegado a la banca. Casi no jugó y cuando lo hizo demostró que era un troncazo, que tenía muchas deficiencias técnicas y que además la altura lo mermaba. La gente en el estadio se llegó a mofar de cómo se tropezaba con la pelota, pues lo más chusco de este sujeto es que en un par de ocasiones se burló a sí mismo y por tal motivo fue borrado del mapa. Fantic regresó a Brasil, donde jugó algunos años más en equipos de muy bajo cartel como el Sociedad Esportiva, el Recreativa Caxias, Joinville Sport Club, Criciúma Sport Club y Club Náutico Márcio Díaz. Otro jugador sin habilidad, sin elementos futbolísticos, que vino a robar a la Liga MX sin gracia ni talento para este deporte fue Marcos da Silva França alias Keno para los Cuates, quien llegó al Atlas en 2015 a préstamo, proveniente del Santa Cruz, equipo de divisiones inferiores y donde jugó 29 partidos y metió 3 goles en 2 temporadas. Este jugador tuvo un paso infame en el Atlas, donde tuvo acción en 8 partidos, disputó 546 minutos, no registró goles y tuvo una asistencia. Posteriormente, Keno levantó su nivel tras su partida del fútbol azteca.
Fue escalando paulatinamente hasta que llegó al 2017 al Palmeiras y de ahí partió el fútbol árabe con el Pyramids FC. Y luego fue prestado al Al Jazeera. En 2020 regresó a su país natal para hacer una gran mancuerna con Hulk en el Atlético Mineiro. Otro jugador que solo vino a engañar a los crédulos en el fútbol mexicano fue Almir da Souza, jugador veterano que estuvo 26 años en activo en el fútbol. Este tipo jugó en el Santos, el Gremio, Palmeiras, Internacional y São Caetano. Llegó en el 2002 a los 33 años a La Piedad y estuvo hasta finales del 2004 en México. En 2 años vistió las camisetas de La Piedad, del Querétaro, del Atlas y de los Lobos BUAP. En su estadía en tierras aztecas marcó solo 7 goles en 42 partidos y sumó 2.137 minutos. Es probable que el peor brasileño que ha jugado en el fútbol mexicano sea Lúcio Flávio, un tipo que solo jugó 2 partidos con los rojinegros del Atlas en 2011. Este jugador brilló por su ineptitud con los pies, estuvo probando suerte en distintos equipos desde 1995 y hasta el 2004 el São Caetano le encontró acomodo en la Liga de Qatar, pero el Al Ahly no hizo válida la opción a compra, por lo que estuvo un par de temporadas entre el São Caetano, el Santos y el Botafogo. Después de su paso por el fútbol mexicano, ya solo encontró acomodo en equipos muy pequeños en Brasil como el S Vitória, Paraná, Coritiba y el Joinville. Es probable que si escarbamos a fondo, se podrían encontrar más jugadores brasileños petardos que han dejado mal parado al fútbol brasileño. Sin embargo, después de haber pasado por una amplia galería de jugadores más malos que tu tóxica, sin talento y con menos calidad y fútbol que muchos jóvenes de las distintas canteras mexicanas, no es descabellado plantear que este tipo de jugadores llegaron al fútbol nacional con la intención de hacerse un lugar en esta liga, de aprovechar la oportunidad de sobresalir que jamás hubieran tenido en un equipo de primera división en su país. Pero el simple hecho de que fueran considerados para actuar en las canchas mexicanas fue un verdadero insulto a la inteligencia de los aficionados. Los jugadores que han tenido un proceso importante, que tienen calidad, que son habilidosos y que sobresalen en las distintas ligas del mundo, esos futbolistas no desean llegar al fútbol mexicano. No les interesa en lo económico y mucho menos en lo futbolístico. Lo anterior se comprende en un par de preguntas muy simples, pero la respuesta a ¿por qué no le interesa la Liga MX a los verdaderos futbolistas brasileños? ¿Y cuál es el panorama del fútbol en Brasil? Son respuestas que merecen una explicación más larga y bien fundamentada, y eso lo daremos a continuación. La liga brasileña es la más fuerte, la más competitiva, la que tiene la mejor infraestructura, el juego más alegre y vistoso en el continente americano. Su nivel es el más grande de la CONMEBOL y a las ligas de Centro y Norteamérica les falta años luz para igualar su nivel. La filosofía de su fútbol es el juego bonito. La gran mayoría de sus clubes le tiran a ser ofensivos, a generar fútbol vistoso, pero desde hace algunos años también se han desarrollado otro tipo de sistemas, más sobrios y pragmáticos, como la del Gremio que ganó la Libertadores del 2017 o el Palmeiras en el 2021. Otra característica de su liga es que está plagada de jugadores talentosos, ya que las plantillas tienen jugadores en formación, jugadores consolidados con miras a buscar acomodo fuera del país, y también hay una cantidad importante de futbolistas repatriados. Pero ojo, porque no es que jugadores como Hulk, Diego Costa y Felipe Luis lleguen en calidad de cartuchos quemados. Y si por lo anterior fuera poco, también se debe agregar que el Brasileirao importa a jugadores sudamericanos que pasan por buen momento. Tal es el caso del uruguayo Georgian de Azcarraeta, del argentino Nacho Fernández, el paraguayo Gustavo Gómez o hasta el conocido chileno Eduardo Vargas. En el tema económico, el Brasileirao está valuado en 1.05 mil millones de euros. Esa cifra es el valor total de su mercado actual. Esta liga ha sido muy bien llevada. Han sido muy inteligentes para gestionar temas complicados como los derechos de televisión, donde cada equipo se puede ir con el mayor postor. En el tema de los patrocinadores, la publicidad está vinculada a compañías con muchísimo dinero, sobre todo a bancos, petroleras y cerveceras. Un estímulo que es muy importante es el premio del Brasileirao, pues el campeón se lleva $6 millones. Por su parte, el campeón de la Copa Brasileña se lleva $8 millones. A lo anterior, se le debe sumar que en las últimas ediciones de la Libertadores los equipos cariocas han estado en los principales puestos y seguramente los 15 millones que se le dan al primer lugar no son nada despreciables.
Los clubes brasileños invierten mucho en sus refuerzos, pero también le meten mucho dinero a sus canteras, ya sea para venderlos al fútbol local o para mandarlos al extranjero, pero no a cualquier liga, debido a que los egresados de clubes de prestigio son jugadores caros, que se van a equipos importantes de Europa o en su defecto al Oriente Medio del fútbol árabe, pues el brasileño tiene ese chip de ganar más y no conformarse. Un ejemplo de lo anterior se puede observar claramente con los traspasos del Flamengo, equipo que desde 2015 ha tenido algunos fichajes bomba como el de Vinicius Jr. al Real Madrid por 45 millones de euros, Lucas Paquetá por 35 millones o Leo Duarte por 11 millones de euros al Milan, y a Jorge al Mónaco por 8 millones de euros o la estrella de Liverpool, Roberto Firmino, quien fue vendido del Tombense de la Serie B al Hoffenheim alemán por 4 millones de euros. Otra forma en la que los equipos brasileños sacan partido de su afición es en el tema de la recaudación de socios. No hay que olvidar que en ese país es uno de los más grandes y poblados del mundo con 211 millones de habitantes. Sus equipos más importantes, históricos y destacados tienen seguidores hasta por debajo de los cocos y la arena de las playas. Por lo tanto, la venta de camisetas y los contratos con las marcas deportivas son de suma importancia. Adidas tuvo un contrato de 15 millones de reales con Sao Paulo y el club se quedó con el 26% de cada producto vendido. Nike pagaba en 2017 30 millones de reales al Corinthians y este contrato se ha extendido hasta el 2029. Fuera del tema económico está su organización. Tienen un formato similar y podría estar basado en el de la Premier League. La liga tiene 20 equipos, se juegan 38 jornadas en un torneo largo de ida y vuelta. Hay ascensos y descensos de forma directa, sin importar la jerarquía o historia de los últimos dos lugares que descienden. Esta situación hace que la liga sea sumamente competitiva. Incluso algunos equipos le dan más importancia al torneo local que a la Copa Libertadores, ya que el hecho de bajar de categoría representaría la pérdida de cientos de millones de dólares en contratos de televisión, patrocinios y entradas al estadio. Pero no todos los equipos gozan de buenas finanzas y tampoco gozan de un panorama color de rosa. De hecho, muchos equipos de divisiones inferiores y algunos del Brasileirao están en números rojos y endeudados hasta el tuétano. La pregunta es ¿por qué? Por lo anterior, el actual presidente Jair Bolsonaro aprobó la ley de sociedades anónimas en el fútbol, que permite a las sociedades futbolísticas convertirse en empresas con múltiples relaciones jurídicas. En resumen, la nueva forma jurídica permite a los clubes, en su mayoría asociaciones sin ánimo de lucro, de dar garantías jurídicas a potenciales inversores que decidan adquirir participaciones menores o incluso comprar a la asociación en su totalidad. Una especie de privatización con el fin de que el equipo sobreviva, aunque eso podría tener consecuencias en un futuro no muy lejano. Después de haber presentado la forma en la que trabaja el Brasileirao y luego de haber enlistado algunos de los fichajes brasileños más importantes que han llegado al fútbol mexicano, es completamente razonable por qué al futbolista brasileño sobresaliente y talentoso no le interesa para nada llegar al fútbol mexicano. Y esa es la misma respuesta del por qué Bebeto o Yalmiña no jugaron ni el 10% de lo que ofrecieron en el fútbol europeo. De entrada, se tiene que señalar que el fútbol mexicano no es buen escaparate para un brasileño que le tira a salir del continente americano. La Liga MX no tiene mayor competencia que la Conca Champions y el Mundial de Clubes. Actualmente no hay mucha vitrina. Lamentablemente, los clubes mexicanos ya no participan en la Copa Libertadores ni en la Sudamericana, competencias que hacían ambicioso al mercado mexicano. Por lo que para un futbolista carioca, llegar a un torneo donde se le tira a competir contra equipos centroamericanos, gringos y canadienses no representa un reto mayor. Por lo que respecta a la Liga MX, su fútbol tiene cada vez un nivel deplorable. Las políticas implementadas por la nueva guardia de federativos solo han perjudicado más su nivel futbolístico. La eliminación del descenso, salirse de las copas sudamericanas y la ampliación del repechaje han convertido al fútbol mexa en uno de los espectáculos más limitados del fútbol continental, a pesar de que en años venideros los formatos cambiarán y el regreso del descenso pueda reivindicar un poco el espectáculo y la calidad en la cancha. En verdad, y por mucho que nos duela, en la liga brasileña los dueños y socios mayoritarios hacen montones de dinero, pero en ningún momento han planteado alguna política que ponga en riesgo el espectáculo, a la calidad de su fútbol
Y esto se debe a que en esa liga se respeta la esencia de este deporte. Nunca sus estatutos serán menos importantes que los intereses de un socio, porque por mucho dinero que tenga un equipo, jamás se verá que el dueño del Fluminense, del Corinthians, del Santos, Sao Paulo o del club que quieran saldría con la estupidez de eliminar el descenso, pues no se hizo en pandemia, de proponer una liga que cambie a torneos cortos y mucho menos un promotor será quien gane más entre un club, un jugador y un representante. Además, es muy importante señalar que el futbolista de calidad en Brasil está blindado. Los jugadores de esa latitud buscan sobresalir en su país porque allá pagan bien. Nada que envidiarle a México. Siendo una liga que tiene un sistema de pago que beneficia al jugador, que tiene un sistema de competencia que fomenta y permite la competencia de alto rendimiento. Es por eso que esta liga protege la fuga de talento, que fomenta el crecimiento del fútbol local, y es por eso que Brasil siempre será una potencia en el fútbol mundial. Pero más allá de hablar bien del fútbol brasileño y de hablar con la cruda realidad de la Liga MX, es importante entender por qué en Pumas hay 3 tipos que se parten el alma en cada oportunidad que tienen. La mentalidad de los brasileños auriazules está en alcanzar un contrato en el fútbol mexicano porque es posible que su estancia en el Pedregal sea su última oportunidad para vivir dignamente en el mundo del fútbol. El hecho de superarse y no encasillarse en un techo banal hace que estos tipos se revienten en la cancha para que sean vistos. Pero esta situación resulta indignante, porque los supuestos refuerzos provenientes del país del juego bonito no tienen el nivel, ni están a la altura de futbolistas brasileños como lo fue Leandro Augusto o en su momento Tiva o Claudinho. Es claro que tanto como Diogo, como Rogerio o Meritao tienen las condiciones para levantar su nivel, que pueden acoplarse a las exigencias de su técnico, pero lo que han ofrecido hasta el momento no ha sido nada del otro mundo. Y el hecho de que en la actualidad se roben las portadas y destaquen en el fútbol mexicano es la evidencia clara y contundente de que el nivel de la Liga MX está para llorar. Pero dime, ¿por qué crees que hay pocos brasileños en nuestro país? Y sobre todo, ¿qué opinas del trabajo de los jugadores brasileños en Pumas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.